queridos hermanos. Dios les bendiga. Hermosas alabanzas las que hemos cantado al Dios a quien servimos y nos recuerda a nosotros para qué estamos aquí en la tierra. Decía uno de los coros que cantamos: para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estamos aquí en la tierra, para anunciar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y para decirle al mundo que necesita de Jesucristo, que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Es por eso que vine esta mañana con este tema tan interesante, que prediquemos la palabra. Es necesario que el pueblo de Dios predique la palabra. Es necesario que el pueblo de Dios hable al mundo de las virtudes que ha recibido de Cristo. Es necesario que cada uno de nosotros no se quede callado, sino que le diga a otros que Cristo ha hecho grandes cosas por ti. Eso es lo que el Señor quiere que su iglesia, que su pueblo haga en este mundo de tinieblas, en este mundo de maldad. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en nosotros la luz de Cristo. El Señor es la luz del mundo, pero nosotros somos la luz que Cristo ha puesto para que el mundo sepa que hay un pueblo que sirve al Dios vivo. Y voy a contarle una historia de un hombre que era alcohólico. Y dice el tema: de alcohólico a predicador del evangelio. Este hombre lo conocía todo el mundo como una persona que se emborrachaba muchas veces, hace unos 40 años o más de 40 años en América del Sur. No vamos a decir el lugar porque la anécdota no lo dice. Este hombre era un borracho empedernido. Todo el mundo lo veía tirado en la calle, estaba perdido en el alcohol. Su esposa lavaba ropa para poder mantener a su familia porque todo lo que él producía era para su alcohol. Era una familia disfuncional, una familia que estaba destruida. Pero un día este hombre recibe un tratado de un hermano y le dice: lea este mensaje y usted verá cómo Dios puede cambiar su vida. El hombre se lleva el tratado y fue movido a curiosidad y comenzó a leer este tratado. Asistió a un estudio bíblico esa semana en la iglesia. Y allí, en ese momento, la palabra de Dios hizo eco en su corazón y nació de nuevo ese día. Ya no era el hombre que estaba perdido, que estaba con una vida destruida y una familia disfuncional. Era un hombre que había encontrado la salvación de su alma por medio de Jesucristo. Y todo esto cambió su vida, tanto presente como futura, al igual que su familia fue transformada también. Y este hombre, ¿saben a qué se dedicó? A predicar el evangelio, así como lo hicieron con él. Esta historia, dice quien la escribió, es verdad. ¿Saben por qué? Pues esta historia es mi padre. Era el padre de la persona que estaba contando la historia. Él estaba diciendo: no me lo contaron, no lo vi, sino que yo lo viví en carne propia. Y vio el cambio de su padre. Y él también siguió las pisadas de su padre después de haber entregado su vida a Cristo. La palabra de Dios, entonces, mis hermanos, es la palabra viva de Dios, porque cambia y transforma el corazón del hombre. De solamente escucharla podemos ver que Dios transforma el corazón de un borracho, que Dios transforma a una persona que esté en las drogas, que Dios transforma a una persona que esté robando también, un ladrón. Porque el único que cambia la vida del ser humano no es la psicología, no son las cosas que dicen los hombres, es Dios por medio de su palabra. Es Dios que puede dar el cambio verdadero. Es Dios quien tiene la última palabra. Es Dios
el único que llama al corazón del hombre. Hay una historia en la Biblia que aparece en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Vamos a parar en ese texto. Lo que estamos viendo aquí es que Dios se dio a conocer, se manifestó a Isaías de una manera tan especial. Dios se manifiesta mostrando toda su gloria. Dios está, como quien dice, diciéndole a Isaías: mira quién soy yo. Y se está mostrando con una grandeza que Isaías no lo puede comprender, no puede entender cómo un hombre pecador puede ver la gloria de Dios. Y dice el verso siguiente: entonces dije, ay que soy muerto. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él había visto la gloria de Dios y dijo: yo entiendo que si yo veo la gloria de Dios, entonces soy muerto. Y ese ay es un guay. Es un lamento de decir: voy a morir en este momento. Sin embargo, Dios estaba mostrando al profeta algo más allá de lo que él pensaba. Siendo un hombre inmundo de labio, estaba confesando ser un pecador delante de Dios. Estaba confesando que él no estaba apto para estar en su presencia. Que Dios estaba delante de él y que él era un hombre que merecía ser fulminado por Dios porque era pecador. Dice verso 7, que Dios entonces proveyó los medios para su limpieza. Uno de los ángeles toma una tenaza y se la pone en la boca y limpia. Dice: es limpio tu falta, es limpio tu pecado. Y Dios le dio la seguridad respecto a su eficacia. El Señor perdonó sus pecados. Luego vino el llamado. Luego en el texto siguiente: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es Dios que está llamando a un hombre a quien Él se había revelado, a quien Él había limpiado de la contaminación del pecado. Dios estaba llamando a este hombre que después de haber sanado su culpa, limpiado su pecado, Dios dice: ¿quién irá por mí? Y eso me llama la atención de que como Dios está mostrándole al pueblo de Israel que si ellos confesaban sus pecados, ellos podían ser perdonados. Un pueblo inmundo de labios, un pueblo que estaba lejos de Dios y que la ira de Dios iba a caer sobre ellos. Sin embargo, Dios está llamando al profeta a que le hable a su pueblo para que se arrepienta. Queridos hermanos, quiero que entendamos esto. Quiero que miremos en nuestros corazones cómo estamos nosotros viviendo. ¿De qué manera estamos viviendo frente a Dios? Hemos recibido el llamado de Dios. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Pero el Señor está llamando a su pueblo para que hable. Dios está llamando a su pueblo para que predique la palabra. Dios está diciéndole: ¿quién irá por nosotros?
a cada uno de nosotros. ¿Quién irá por el Señor en este lugar? Dios está llamando a su pueblo de una manera especial, y el profeta, después de haber visto la gloria de Dios, después de haber visto todo lo que Dios le había mostrado y que perdonó su pecado, ¿qué hizo el profeta? Cuando escuchó el llamado: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, cuando yo escucho esas palabras, yo me conmuevo, porque nosotros deberíamos de ser como Isaías. Deberíamos decirle al Señor: heme aquí. Pero también me pongo a pensar en aquellos momentos cuando debemos hablarle a otros de Cristo y no somos capaces de pronunciar ninguna palabra. Y no somos capaces de dar aliento a aquellos que están en dificultades. Y no somos capaces de hablarle de Jesucristo a aquel que está perdido en sus delitos y en sus pecados. Dios entonces comisionó, Dios dotó a Isaías de todo, de lo que él necesitaba, de lo que él podía hacer después con esa autoridad que Dios le había dado para predicar la palabra. La predicación es el método divinamente ordenado para difundir el mensaje del Evangelio entre los inconversos. Voy a repetir esta idea. La predicación es el método divinamente ordenado para difundir el mensaje del Evangelio entre los inconversos y para la edificación de su iglesia. Cuando se predica en el púlpito, no solo se predica para los hermanos, eso es la edificación de su iglesia, sino también para aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Se predica para que aquellos que no conocen al Señor puedan venir y conocer al autor y consumador de nuestra fe. Aquel que lo hizo todo por nosotros. Aquel que nos limpió, que nos perdonó, que nos dio vida y vida en abundancia. Es aquel que nos ha dado todo, hermanos. Y eso merece que cada uno de nosotros tome conciencia en este tiempo de dificultad. He visto muchas iglesias que porque estamos en pandemia se han limitado a llevar el evangelio. Tenemos que ponernos en esto, hermanos. Tenemos que poner la mano, como dice el apóstol Pablo, la mano sobre el arado y comenzar a predicar de cualquier manera, de cualquier forma. Dios espera que seamos nosotros los que hemos sido lavados, lo que, como Isaías, limpiado de nuestros pecados, y nos hace el reto. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá a llevar el evangelio del Señor? Podemos decir: heme aquí, envíame a mí. Quizá podríamos decirlo, pero la pregunta es: ¿puedes hacerlo? ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes seguir al Señor y hacer su santa y divina voluntad? Dios quiere que tomemos las riendas, que comencemos a ver el evangelio no como algo para disfrutar de las cosas buenas de ser un hijo de Dios. Señor, bendíceme, Señor, mira, ayúdame, Señor, esto, y comenzamos a ver al Señor como el genio que está metido en la botella, y comenzamos a pedirle al Señor y a exigirle al Señor, cuando la verdad no somos nosotros ni siquiera un polvo que puede presentarse delante del Todopoderoso. Hermanos, estamos aquí en la tierra con una misión, y esa misión debe ser cumplida, no por los ángeles, no por otros que vengan de otro planeta, deben ser cumplidas por los hijos de Dios, aquellos que han sido lavados por la sangre preciosa. Y es con un propósito, para que anunciemos a Cristo en este mundo. No solamente anunciarlo con palabra, porque con palabra cualquiera lo hace. Es con nuestra vida.
es que si nuestro sí debe ser sí y nuestro no debe ser no. Si no podemos hacer algo, no digas que sí porque estás mintiendo. Diga la verdad, aunque le duela a los demás, pero haga la voluntad de Dios. Por eso, para escuchar del Señor esas palabras que nosotros escuchamos en el mensaje, que nos conmueven y que nos sentimos que el Señor nos habló ese día, pero que no se queden en palabras huecas o en palabras en el aire, sino que al salir de este lugar nosotros podamos decir: desde hoy voy a decir a Cristo a todo aquel con quien yo me tope. Por lo menos Dios te bendiga, para llamar la atención. ¿Cómo Dios te bendiga? Y comenzamos a hablar de Jesucristo. Romper el hielo, hermanos. Nadie te va a comer por eso. Nadie te va a hacer daño por hablar de Cristo. Todo lo contrario, el mundo está sediento, el mundo tiene hambre de Dios y nosotros tenemos la única forma de poder saciar esa hambre que está en la palabra de Dios, que es el mensaje precioso que puede saciar el hambre y la sed del ser humano. Dios nos ha puesto como mensajeros y anunciemos el mensaje de Dios. El Nuevo Testamento nos dice que cada creyente es testigo de Cristo. Somos sacerdotes de Dios. Y como testigos tenemos una responsabilidad, que es dar testimonio al mundo de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y eso me recuerda a mí una historia que aparece en Lucas capítulo 8, versículo 38-39. Habla del endemoniado, ¿se recuerdan? El endemoniado gadareno. Gadara es una ciudad que está del lado contrario de Capernaum. Había que cruzar el lago de Genesaret, y había que cruzar en barco. Del otro lado se suponían que eran judíos, pero esos judíos estaban contaminados, estaban comiendo cerdo, cuando los judíos no deben comer la carne de cerdo. Y ahí estaba un hombre. El Señor, bajándose de la barca, encuentra a un hombre endemoniado. El hombre se acerca a Cristo y todos sabemos la historia. El Señor saca legiones de su vida. El hombre es liberado y dice que está en su juicio cabal con ropa, porque estaba desnudo también. Eso hace el Señor con nosotros. Eso hace Cristo en el corazón del hombre. Nos libera de esa esclavitud del pecado, que es como si fueran 100 demonios que estuviesen en nosotros. El Señor nos pone en nuestro juicio cabal, porque vamos a entender por qué estamos aquí en la tierra. ¿Cuál es nuestro propósito en la tierra? Y lo grande de esta historia es que después de haber recibido eso del Señor, pasó algo. El hombre fue el primero que se sentó en la barca y Jesús le dijo: ¿qué tú haces ahí? ¿Por qué tú estás en la barca? No, Señor, yo me voy contigo. Pero el Señor le dijo algo a este hombre: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Cuántos seminarios pasaron por este hombre? Nada. Él solamente tenía que contar lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores había hecho con él. Todos sabían que era un endemoniado, todos sabían la historia de él. Él solamente tenía que decir: Cristo limpió mi corazón, me limpió mis pecados, y solamente Cristo me liberó de la esclavitud de los demonios. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo en Cristo hay salvación. Queridos hermanos, como sacerdotes, cada creyente debe ofrecer sacrificios espirituales a nuestro Dios, agradable a Dios por medio de Jesucristo. Lo último que muchos cristianos quieren es sacrificarse. Lo último que mucha gente quiere es hacer ese sacrificio que hay que hacer para estar en la presencia de Dios. Recuerdan que para poder ofrecer un sacrificio al Señor, el Señor tenía requisitos. No podía estar tuerto el animal, no podía tener mayugado algunos órganos de su cuerpo, no podía tener ningún defecto.
Cuando el Señor nos llama a nosotros y nosotros aceptamos a Cristo, Cristo perdona todos nuestros pecados. Es como si fuéramos el cordero que el Señor puede usar para ofrecerlo como el sacrificio. El Señor llama a sus hijos que son santos. Y a veces nos equivocamos en el sentido de lo que es la santidad. La santidad significa apartado. El Señor nos ha apartado como un pueblo especial para que nosotros podamos ser sacerdotes y ministradores de lo que Dios ha hecho, dicho en su palabra. Y como sacerdotes y testigos de Cristo, tenemos entonces que tomar en nuestras manos esa responsabilidad. No decir con palabras, sino hacerlo con hechos. Comenzar a vivir para Dios, hacer la voluntad de Dios. Si nuestro enemigo nos aborrece, amemos a nuestros enemigos. Y usted verá cómo el Señor se glorifica en medio de nosotros. Por eso dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, tenemos que sacrificarnos. Sacrificar el tiempo, sí. Ya en este tiempo usted puede hacer un grupo en internet y decir, yo quiero compartir la palabra contigo, a tal hora nos juntamos. Y a esa hora usted puede presentar el mensaje de Dios. El Señor nos puede ayudar de muchas maneras. El vecino necesita de Cristo. No hay que ir a la India para nosotros, o a la China, o a África para ser un misionero. Comencemos nosotros por el lugar donde estamos y estaremos haciendo la obra misionera. La obra misionera es llevar el mensaje de Dios. La obra misionera es fundar una iglesia donde no hay. Nosotros queremos predicar la palabra donde todo ya está saturado. No es ahí donde se debe predicar. Se debe predicar donde nadie ha escuchado el mensaje. Dios está llamando a su pueblo. Dios espera que de nuestra iglesia salgan misioneros, hombres y mujeres que quieran predicar la palabra de Dios en otros lugares donde a veces se supone que son lugares que están llenos de la palabra, en otros lugares también. Pero se está predicando algo totalmente contrario a la palabra de Dios. ¿Saben qué era lo que le llamaba la atención a los sumos sacerdotes y a los publicanos y a esa gente que estaba viendo a Jesús hablando, diciendo, decían, Él habla como aquel que tiene autoridad? ¿Sabe por qué decía la palabra eso? Porque Él vivía lo que Él decía. Porque Él no era hipócrita como los demás. Él era sincero y estaba teniendo compasión de aquellas almas que estaban perdidas, que era lo que ellos tenían que hacer como pueblo de Dios. Nuestro cuerpo debe ser presentado voluntariamente a Dios como sacrificio vivo. Nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones, todo debe estar puesto en las manos de Dios como un instrumento de justicia. Dios quiere usarte a ti. Debe despojarte de todo peso, como dice el apóstol Pablo. Debe despojarte de todo peso que te asedia. ¿Qué es todo peso? Aquellas cosas que no nos permiten tener una relación estrecha con Dios. Si tenemos algo contra nuestro hermano, tenemos que ir con nuestro hermano, reconocer nuestras faltas. No podemos andar con esa carga encima de nosotros. Por eso cuando venimos a Cristo, depositamos todas nuestras cargas a Él, pero también entendemos que necesitamos reconciliarnos con aquellos con los que hemos cometido alguna falta. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacerdocio, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, testimonio, en otras palabras. Nuestro testimonio
debe predicar sin palabra a los demás. ¿Por qué tú no dices malas palabras? Óyeme, pero tú eres diferente. Cuando tú hablas, habla de una manera correcta, lo hace de una manera sencilla, práctica, no como los otros. Estamos predicando sin palabras, hermanos. Cuando nuestros hijos son ejemplo con los vecinos, cuando nuestros hijos se comportan bien a diferencia de los demás, eso es testimonio. Tenemos que predicar aún con nuestro testimonio. Y también de una manera de adoración a Dios, es decir, que mostrarle al mundo que nosotros adoramos a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando usted se levanta por la mañana, ¿qué es lo primero que usted hace? ¿Qué es lo primero que usted hace? Decía un hermano que predicó hace poco que el Señor se levantaba en Marcos capítulo 1, se levantaba temprano, muy de mañana, antes de que saliera el sol. ¿Y qué hacía el Señor? Oraba. Pero el Señor, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿por qué tiene que orar? Decían algunas personas. Es que Él estaba dando ejemplo a su pueblo, a su iglesia. Que si Él, siendo el Hijo de Dios, se ponía en actitud de oración en todo tiempo, en toda circunstancia, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hermanos, actitud de adoración al Señor en todo tiempo. Alabemos al Señor, porque somos luminares en este mundo de tinieblas, en este mundo de maldad. Por eso debemos adorar al Señor. San Juan capítulo 4, 23, 24 dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando un pueblo que le adore. Y decimos, pero ¿qué es la adoración? Hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que oigamos su palabra y la practiquemos. Dios espera de nosotros ser adoradores en espíritu y en verdad. Que temblemos al usar la palabra de Dios. Que sintamos en nuestros corazones, nos sintamos conmovidos cuando el Señor nos habla por medio de ella. Y que podamos hacer su voluntad. Yo le decía a alguien el fin de semana pasado que ¿cómo yo puedo decir a una persona que Dios no existe cuando Dios ha hecho grandes cosas en mi familia? ¿Cómo puedo yo decirle a alguien que Dios no es real cuando Dios ha sido real en mi vida? ¿Cómo puedo yo decirle a otros que Cristo no existe cuando yo he visto la manifestación gloriosa de Cristo en mi corazón? Dios ha hecho grandes cosas con mi familia, pero la ha hecho para la gloria y honra de su nombre. Hermanos, cada uno de nosotros da testimonio de lo que Dios ha hecho y Dios ha seguido haciendo en nuestras vidas. De esa manera, hermanos, podemos nosotros vivir la vida cristiana diferente. No porque me la cuentan, sino porque la estoy viviendo todos los días. Por el amor que siento en mi corazón. Porque yo no adoro a un Dios muerto, sino a un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese es mi Dios. Y a ese debo servir. Por eso, hermanos, dejémonos de seguir durmiendo en los laureles. Nos estamos preocupando más por las cosas materiales que por las espirituales. Y es por eso que Dios está haciendo un llamado a toda su iglesia. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? En esta mañana Dios te está llamando, querido hermano, a que de una vez y por todas comencemos a hablar de Jesucristo. Comencemos a vivir como Cristo. Porque si nos llamamos cristianos es porque nos parecemos a Cristo.
vivimos como Él, hablamos como Él, pero si no lo estamos haciendo, entonces no somos de Cristo. Dice Filipenses capítulo 2, verso 17, me gozo y regocijo con todos vosotros. El gozo verdadero del creyente es hacer la voluntad de Dios. Nuestros bienes, nuestro dinero, todo debe ser puesto en la mano de Dios. Filipenses, el verso 18 dice, el Señor por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Jesús lo dio todo por nosotros. Se hizo pobre por nosotros, nació en un pesebre por nosotros, viniendo del cielo, lo dejó todo por nosotros. ¿Qué has dejado tú por Cristo? ¿Tienes miedo de lo que dirán? Al Señor no le importaba lo que dijeran, no, lo que pensaran, porque Jesús sabía aún los pensamientos de ellos. Sin embargo, Él sabía que había una iglesia en el futuro que iba a tener a Cristo en su corazón. Él no solamente pensaba en los judíos de ese tiempo, él pensaba que Pablo estaba llevando el evangelio a todas las naciones y aún a los reyes. Reyes escucharon el mensaje de Dios por un hombre que se negó, como el apóstol Pablo, se negó a ser liberado. Pues le decían, pero si tú hubieras hecho esto, si tú dices esto, nosotros te liberamos. No, yo voy a seguir diciendo lo que dice la palabra. Porque Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo. Dios tiene un propósito contigo. Y Él espera que tú tomes ese propósito que Dios tiene contigo y lo hagas tuyo. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 11 al 15. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Este es el pasaje clásico sobre este asunto. Subrayemos 7 palabras que aparecen en el texto. Las palabras que aparecen: confesar, salvo, invocar, creer, oír, predicar y enviado. Y cada una de ellas, de estas palabras, tienen un vínculo vital con las demás. Y nos presenta entonces una progresión lógica de pensamiento. Lo interesante de esto, vamos a observar que el orden lógico en este texto está invertido, como está de atrás para adelante. Por ejemplo, notemos estos pasos. Una persona confiesa a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque fue salva. ¿Cómo sucedió esto? Por invocar el nombre del Señor. ¿Por qué lo hizo? Porque creyó en el mensaje. ¿Cómo llegó a creer? Oyó la palabra de Dios. ¿Cómo llegó a oír? Un predicador proclamó el mensaje evangelístico. ¿Por qué llegó el mensaje? Porque fue enviado por Dios. Ahora, si nosotros cogemos el efecto y la causa, que esta causa y efecto al revés, pero vamos a ver cómo sería si lo ponemos correctamente. Un predicador es enviado con el mensaje. Dios envía al predicador, proclama el mensaje. Su predicación ha sido oída. El oyente invoca el nombre del Señor y es salvo. La persona salva confiesa a Cristo como Señor de su vida, y esto forma el ciclo de lo que es la salvación con el mensaje precioso de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios nos ha enviado. ¿Cómo oirán? Tenemos que predicar. Tenemos que llevar el mensaje. El mandato es predicar. Hermano, no calles. Ay, que yo soy tartamudo. El Señor hizo hablar a Moisés. El Señor usó
todos los medios de personas que no tenían capacidades. Y la gente decía, pero este no es el carpintero. Y esa persona ha estudiado teología en aquel tiempo. Él no tenía que estudiar teología, eres el Hijo de Dios. Y Pedro, siendo un pescador, comenzó a hablar con autoridad y ellos decían, pero ¿quiénes son esta gente? Solo el poder de Dios puede hacerlo. Mira lo que dice la palabra, que no tengas miedo de testificar de Cristo, porque el Espíritu Santo pondrá palabras en tu boca. Esas palabras necesarias, no tengas miedo. Cree solamente. Hemos perdido creer en Dios. Mucha gente ha perdido creer en Dios, que Dios lo puede hacer todo. Nuestro Dios es grande y Dios puede transformar la vida de cualquier persona. Solamente hay que creer. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Vamos un poco rápido por el tiempo, ya estamos terminando. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí tenemos las palabras que el Señor nos dejó. Y alguno dijera, pero ¿y cuándo el Señor me dijo que yo tenía que mandar? Este es el texto que habla de la gran comisión. Nuestra comisión, nuestro mandato. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. El Señor nos ha mostrado por medio de su palabra que tenemos un mandato, pero también que tenemos un poder. Y aquí aparece la palabra todo. La palabra todos, todo está casi en todo ese versículo. Todo de su poder, toda potestad me es dada. Esta comisión está respaldada por la omnipotencia de Dios. Dios está contigo con todo su poder, es lo que Él está diciendo. No tengas miedo, porque Él promete estar contigo. Número 2, el todo de su iglesia, todas las naciones. Tenemos que llegar a todas las naciones. El campo de acción es muy amplio para nosotros. No nos limitemos al ejido. No nos limitemos a la calle tal. Vayamos a donde el Señor nos está enviando. Número 3, el todo de su programa, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cuáles son? La palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Nosotros no solamente vemos los 10 mandamientos, nosotros vemos toda la palabra de Dios, que es una enseñanza global. Número 4, el todo de su presencia. El Señor dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él promete con su omnipresencia estar contigo en ese momento, cuando tú decides predicar a Cristo. No tengas miedo, no te sientas débil, porque el Señor ha prometido fortalecerte. La predicación de la palabra es el medio que Dios ha utilizado para despertar fe en los oyentes. Y la fe que viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe requiere un objeto. La fe no tiene virtud en sí misma. Debe tener un objeto sobre el cual depositarse, sobre el cual descansar. Y el hombre no es salvo por la fe, es salvo por Jesucristo. Porque creer en Cristo, que es donde estamos depositando nuestra fe, es suficiente para poder recibir la vida eterna. Es Cristo el objeto de nuestra fe. Es Cristo suficiente. Por eso quiero ya terminar en estos minutos que nos quedan con estas palabras. Cristo ha de ser anunciado.
y Cristo también ha de ser proclamado, a fin de que el evangelio no quede velado para los que están perdidos. Satanás, el Dios del presente siglo, ha cegado la mente de los incrédulos a fin de que no vean la luz de Cristo. Resulta entonces, por tanto, esencial para penetrar a través de esta ceguera espiritual, que Cristo y no nosotros sea proclamado en este mundo. Él es la fuente divina de la luz del mundo. Nosotros somos fuentes humanas. La luz procede de Dios, pero debe brillar a través de su santo y divino Espíritu. Debe brillar también a través de nosotros. Él nos ha puesto como un vaso de honra para ser usado para glorificar su nombre. El tesoro, la presencia del Espíritu Santo mora en vaso de barro, como dice la Biblia, frágiles, recipientes, cuerpos humanos, cuerpos de creyente, para que la excelencia del poder de Dios no esté en nosotros, sino en Dios. Queridos hermanos, quiero que meditemos en estas palabras. ¿Es digno el Señor de que llevemos su mensaje? El Señor ha hecho grandes cosas con nosotros que podemos decírsela a la gente que están pasando por esas también pruebas igual que nosotros. Merece el Señor ser llevado al corazón de aquellos que no le tienen. La palabra de Dios dice que sí. Y es por eso que tenemos un mandato que cumplir, una ordenanza de la parte de Dios. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Podemos decir, heme aquí, envíame a mí. Padre, gracias te damos en esta mañana, gracias, oh Dios, porque tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra nos recuerda que cada uno de nosotros tiene que cumplir una responsabilidad que ha sido adquirida desde el mismo momento en que creímos. Te rogamos, Señor, que despierte nuestro espíritu. Levanta, Señor, nuestras manos caídas y nuestras rodillas dobladas y haz sendas derechas, Señor, en nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros, de aquellos hermanos, Señor, que están, que se sienten mal, que tienen alguna situación, Señor, que no es enfermedad, sino espiritual. Lo ponemos en tus manos, Señor, que clamen a ti, porque tú siempre has de responder. Responde, Señor, a estos corazones afligidos que tienen el deseo de hacer tu voluntad, pero no pueden. Que clamen al Dios de toda misericordia, al Dios de toda consolación, que puede sanar y puede limpiar nuestros pecados. Gracias te damos, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.